En un solo golpe abrasador, Ucrania acaba de arrancar uno de los ojos más valiosos de Rusia en el campo de batalla. Un sistema de radar de última generación, Zaslon, valorado en 46 millones, fue convertido en un desastre en llamas por un dron ucraniano. Este no era un radar típico, sino un monstruo de Frankenstein de desesperación. Un sistema de sensores navales destinado a buques de guerra montado de manera extraña en un camión y desplegado en el campo de batalla. ¿Por qué estaba allí? Porque Rusia se está quedando sin opciones y rápido. Analicemos qué hace que este sistema de radar sea tan raro, por qué terminó a cientos de millas del mar y qué revela su destrucción sobre las grietas que se forman dentro de la máquina de guerra de Rusia. Las imágenes de video mostraron un dron ucraniano acercándose al radar montado en un camión en lo que parece ser el descenso final antes de la detonación. El resultado de la explosión subsiguiente no se mostró, pero se insinúa que el radar fue presumiblemente dañado o posiblemente destruido junto con la plataforma que lo transportaba. Blogueros militares rusos independientes confirmaron que el radar Zaslon fue atacado exitosamente por fuerzas ucranianas, aunque no se reportó la ubicación exacta del ataque. El ejército ucraniano afirmó en Telegram que atacó la región de Kursk, donde previamente había realizado una incursión exitosa y ocupado parte del territorio ruso. Además, el batallón 413 de la Fuerza de Sistemas No Tripulados de Ucrania, escuadrones de drones del ejército, informó que fue la primera vez que encontraron y atacaron ese tipo de radar. Esto podría ser un nuevo capítulo en la guerra de Ucrania. Si conoces el equipo militar ruso, el evento debería sorprenderte de inmediato. La versión de Zaslon que Ucrania golpeó está diseñada como un radar embarcado. Pertenece a la cubierta de un buque de guerra, no a las autopistas sobre ruedas de camión. El radar Zaslon es uno de los sistemas de vigilancia naval más capaces de Rusia. Desarrollado originalmente para buques de la flota del Mar Negro, este radar sofisticado puede rastrear barcos, aviones a baja altura e incluso detectar periscopios de submarinos en condiciones adecuadas. Imagínalo como los ojos de un buque de guerra, brindando una cobertura de 360 grados que le permite detectar amenazas provenientes de cualquier dirección en el dominio marítimo. No sorprende que haya pocos detalles sobre el sistema actual, ya que Zaslon N007 es el nombre de operación de un radar de aeronave similar, y posiblemente solo una generación más antigua. El desarrollo activo del Zaslon N007 comenzó a finales de los años 80, cuando Rusia aún era la Unión Soviética. Las pocas versiones principales del radar de aeronaves Zaslon sugieren impresionantes capacidades de adquisición de objetivos con un alcance de más de 125 kilómetros y la capacidad de capturar un objetivo con una sección transversal de radar de solo 52.4 metros cuadrados. Esta sección de radar lo hace efectivo para detectar objetos más grandes que un avión de combate a esas distancias, con una precisión que mejora a corto alcance. Aunque los aviones de sigilo y misiles de crucero modernos tienen una sección transversal de radar inferior a pocos pies cuadrados. El radar fue diseñado como la respuesta soviética a los nuevos misiles y aviones rasantes estadounidenses. En un avión, el radar formará parte del sistema de alerta temprana de Rusia para detectar lanzamientos e invasiones significativas mientras sobrevuela el espacio aéreo ruso. Sin embargo, el Zaslon que fue golpeado por Ucrania es una versión muy mejorada del modelo naval, desarrollada independientemente de la versión de aeronave llamada Zaslon MF. Este radar, que opera en la banda S de 2.0 a 4.0 GHz, fue diseñado para dar a las corbetas rusas capacidades típicas de embarcaciones mucho más grandes. La banda S es el punto óptimo de las frecuencias de radar. A diferencia de las ondas de banda X que ofrecen alta resolución pero se ven afectadas por el mal tiempo, o las de banda L que penetran el clima pero carecen de precisión, la banda S ofrece un equilibrio óptimo. El Zaslon MF ofrece un rendimiento en cualquier clima, esencial para las operaciones navales en las desafiantes condiciones del Mar Negro. Su rango de detección revela capacidades de defensa en capas. Para objetivos aéreos, el Zaslon MF puede detectar aviones a distancias de hasta 185 millas, aproximadamente la distancia de Sebastopol a Odessa. Estas ciudades albergan puertos cruciales rusos o de Crimea y ucranianos en el Mar Negro. Este rango extendido daría a las fuerzas rusas casi 15 minutos de alerta contra aviones entrantes a velocidades de crucero típicas. Para buques de superficie, el rango de detección se reduce a 30 millas, aún suficiente para identificar drones navales ucranianos o barcos que se acercan antes de que alcancen los puntos de liberación de armas. Pero el rango de detección bruto solo cuenta parte de la historia. La capacidad del Zaslon MF para rastrear simultáneamente 100 objetivos representa su verdadero valor operativo.
En la guerra naval moderna, los ataques de saturación con múltiples misiles, drones y señuelos buscan sobrepasar las defensas. Un radar que rastrea con precisión 50 contactos simultáneos brinda los datos necesarios para una defensa en capas, priorizando las amenazas más peligrosas mientras mantiene el monitoreo del resto. Analistas militares y blogueros sugirieron que el radar que fue golpeado por Ucrania a principios de mayo fue drásticamente mejorado para poder rastrear 200 objetivos, cuadruplicando su capacidad original. Esto probablemente se deriva de usar software avanzado y capacidades computacionales que complementan el hardware del radar. Además, la capacidad 3D del sistema merece una atención especial, a diferencia de los radares 2D más antiguos, que solo pueden determinar el rumbo y el alcance. El Saslon MF brinda datos precisos de altitud para blancos aéreos. Esta imagen 3D es crucial para diferenciar entre aviones a gran altitud y misiles a ras de mar, permitiendo a los sistemas de defensa asignar recursos apropiadamente y crear una contramedida efectiva. En un barco, el Saslon se integraría con los sistemas de armas, computadoras de control de fuego y centros de comando. La ubicación del radar en lo alto de la superestructura o gran torre de un buque le otorga un excelente alcance y los generadores del barco le suministran energía ilimitada para su operación continua. El sistema está diseñado en torno a la arquitectura naval, resistente a los golpes, montaje para mares agitados, refrigeración con agua de mar e interfaces que se conectan a los sistemas de combate del barco. Exploremos las posibles razones por las que Rusia operaría un radar marítimo en un camión moderadamente blindado. La primera razón que podría pensarse es que Rusia solo transportaba el radar a un barco para su integración. Esta teoría está llena de agujeros, principalmente porque Rusia ya tiene una infraestructura logística confiable para transportar partes de barcos desde el continente hasta Crimea, lejos de las líneas del frente. Aunque el informe del ejército ucraniano no proporcionó la ubicación exacta del golpe, probablemente sea la vista en primera persona. Los drones kamikaze utilizados en ataques no tienen suficiente alcance para adentrarse profundo en territorio ruso. Esto sería más problemático para una zona disputada como el frente, considerando que Rusia también ha estado avanzando en sus operaciones antidrones. Otra opción lucrativa que podría considerarse es que Rusia necesita crear más cobertura de radar en las costas del Mar Negro para frenar los ataques aéreos ucranianos. Primero, considera el éxito de Ucrania al hundir o dañar los buques de la flota del Mar Negro. Al hundirse, los barcos pierden sus radares. Rusia ha perdido varios buques por los misiles Neptuno de Ucrania y los drones navales, generando una escasez de sensores navales. Desde la invasión rusa, los puertos ucranianos fueron bloqueados, restringiendo severamente el acceso del país al Mar Negro. Ucrania necesitaría más de un año para hacer retroceder completamente a la flota rusa del Mar Negro, forzándola a distanciarse de la costa ucraniana. Sin embargo, la necesidad de cobertura de radar no ha disminuido, sino que se ha vuelto más crítica debido a la expansión de las capacidades de ataque de Ucrania. Un radar móvil en una plataforma con ruedas, fácilmente desplegable a lo largo de la costa, seguiría siendo un sólido sistema de alerta temprana. Dependería de los demás sistemas de armas de Rusia compensar la falta de integración en un barco con capacidades ofensivas o contraofensivas. La utilidad del sistema de radar depende de si aún se emplea para proteger activos navales o costeros de ataques, o si forma parte de una red de defensa más amplia. Ucrania ha cambiado su estrategia de ataques con drones, dejando de enfocarse en destruir barcos rusos o presionar a Crimea, más allá de su potencial como centro logístico para la invasión terrestre de Rusia. Lo que nos lleva a otra posibilidad de usar el radar como un radar completamente terrestre dentro del territorio ruso. Esta teoría tiene mérito, ya que el radar en cuestión estaba montado en un camión y fue atacado por operadores de drones ucranianos que presuntamente operaban en Kursk. La región de Kursk está muy alejada del Mar Negro, con vastos territorios ucranianos separándola de este mar. Si el ataque ocurrió en Kursk, respaldaría la idea de que Rusia busca utilizar el radar solo como una plataforma terrestre. Esto se ve respaldado por otro suceso en la guerra. La red de radar terrestre de Rusia ha sufrido una devastadora disminución. Las fuerzas ucranianas han destruido sistemáticamente los radares de defensa aérea tradicionales a lo largo del frente. Cuando escasean los radares terrestres especializados, la desesperación fomenta la innovación, aunque signifique adaptar equipos navales para uso en tierra. No obstante, esta adaptación genera múltiples retos técnicos. Los radares de los barcos asumen condiciones operativas inexistentes en tierra. Los sistemas de enfriamiento de Saslon, diseñados para agua de mar, deben ser reconfigurados para enfriamiento por aire. Los sistemas de energía de generadores de barcos requieren adaptación para su uso en generadores montados en camiones. Lo más crítico es que el software del radar y los algoritmos de orientación, optimizados para objetivos marítimos, pueden tener dificultades con las amenazas terrestres.
Imagina usar el periscopio de un submarino como cámara de seguridad para tu hogar. Sí, es un sistema óptico, pero su diseño está adaptado para operar bajo el agua. Eso es esencialmente lo que Rusia ha hecho, con el Saslon, forzando una herramienta marítima especializada en un papel terrestre desconocido. El montaje en sí probablemente crea desafíos de ingeniería adicionales. Los barcos ofrecen plataformas estables con sistemas de estabilización avanzados. Un camión en terreno accidentado crea vibraciones y movimientos que los radares navales no fueron diseñados para manejar. Esto podría degradar la precisión, causar fallas mecánicas o desmontar componentes delicados con el tiempo. Para que el radar sea utilizable, debe estar estacionario. Debido a su tamaño y requisitos energéticos, tendría que desplegarse cerca del frente para ser utilizable. Mientras que el alcance operativo del radar es de alrededor de 299.2 kilómetros, los ataques a larga distancia de Ucrania han superado ampliamente ese hito. Además, los camiones que montarían el radar solo se usarían para vigilancia, ya que el radar no se conecta directamente a un sistema de lanzamiento. A diferencia de las defensas antiaéreas dedicadas como el S-400 o Pantsir, el radar reemplazaría el componente de vigilancia o vehículo. Pero el resto de la plataforma podría no mantenerse al nivel de la movilidad nativa o la defensibilidad de estos sistemas. Pero lo más revelador es lo que esta improvisación revela sobre la planificación militar rusa. Las Fuerzas Armadas modernas mantienen reservas de equipo y planifican para las pérdidas en combate. El hecho de que Rusia haya recurrido a canibalizar activos navales para operaciones terrestres sugiere que subestimaron drásticamente las pérdidas o sobreestimaron la capacidad industrial para reemplazarlas antes de la guerra. El exitoso ataque de Ucrania a este sistema improvisado demuestra su creciente capacidad para cazar estos valiosos objetivos. La capacidad de localizar y destruir un radar móvil, especialmente uno que ni siquiera debería estar donde se encontró, muestra la recopilación de inteligencia ucraniana en su mejor momento. Este éxito se basa en un patrón de devastadores ataques contra los sistemas de radar rusos. En los últimos 6 meses, Ucrania ha logrado varios golpes cruciales en la red de radar de Rusia, incluyendo múltiples sistemas de radar rusos en Crimea. En marzo, como el 248 y A6K1, radar Spotlet 2-1, L1, 2, 5, radares de guerra electrónica Niobe sin vuelta. 33996 Castor 2E, 2, radares de seguimiento de objetivos, A9S, 19, radar de control de fuego, INVIR y NEBOM50 y 9N6E, radares Protivnik General Electric y MISE, un radar UTESTM nuevamente en marzo, una estación de radar 1L, 122 Garmon en enero y una estación de radar 48EO6, K1 Podlet el pasado noviembre. Esta campaña sistemática contra los radares de defensa aérea rusos se ha comparado con las operaciones de supresión más sofisticadas de la OTAN y ha sido vital por 2 razones principales. Los ataques mostraron la habilidad de Ucrania para alcanzar el interior del territorio ruso. La mayoría de los ataques no apuntaban a sistemas de primera línea, sino a activos estratégicos ubicados detrás de la frontera. La precisión requerida para golpear tal objetivo sugiere capacidades excepcionales de operaciones especiales o armas de largo alcance guiadas por una inteligencia sobresaliente. En segundo lugar, demostró que Ucrania podría superar de manera confiable las defensas antiaéreas y las capacidades de guerra electrónica de Rusia que teóricamente protegerían este vital equipo. Los sistemas de radar destruidos estaban destinados a detectar ataques contra activos militares rusos. Que fueran el objetivo, muestra que estas instalaciones no estaban bien protegidas o que los radares no podían detectar los ataques. El efecto acumulativo crea problemas en cascada para la defensa aérea rusa. Los sistemas modernos de defensa aérea integrados dependen de la cobertura superpuesta de radar, cada uno cubriendo al siguiente, aumentando la posibilidad de detectar ataques. Al eliminar radares individuales, Ucrania crea brechas en su sistema defensivo. El resultado es que los sistemas restantes deben trabajar más duro para compensar, aumentando sus emisiones y exposición a la detección. Cuantos más radares destruya Ucrania, mejor se posicionará para eliminar más a largo plazo. Esto nos lleva quizás al aspecto más significativo de la estrategia de Ucrania de apuntar a los sensores en lugar de a los tiradores. Mientras que destruir lanzadores S-400 acapara titulares, eliminar los radares que los guían resulta mucho más debilitante. Una batería de misiles sin radar es inservible, tubos costosos incapaces de atacar objetivos que no pueden detectar. Esto también explica en parte cómo Ucrania ha logrado sobrevivir en la guerra, a pesar de estar numéricamente en desventaja ante las fuerzas rusas. Rusia posee más artillería y baterías de largo alcance en papel, pero no cuenta con sistemas de radar fiables. La artillería puede ejercer una presión significativa disparando a ciegas hacia la línea del frente ucraniana, esperando golpear objetivos valiosos.
La estrategia tiene la desventaja de ser ruidosa en términos de emisiones y de depender de tener suficiente munición para sostener ese esfuerzo bélico. Ambos aspectos también han sido dañados. Ucrania no solo eliminó los radares, sino que también se enfocó en los cruciales depósitos de municiones rusos. Dañar estos depósitos afecta la logística de Rusia y la presiona a escalar sus operaciones militares. Además, algunos depósitos contienen misiles solo compatibles con sistemas antiaéreos como el S-300, S-400 o Pantsir. Sin ellos, los sistemas defensivos se vuelven meros radares glorificados y podrían ser fácilmente rastreados y destruidos, ya que no hay amenaza de intercepción alrededor de los componentes de radar de los escuadrones. En segundo lugar, la artillería y otras estrategias de corto a medio alcance tienen una desventaja significativa contra los drones. El disparo de artillería deja un rastro que los operadores de drones ucranianos pueden seguir para derribarlo. Ambos lados del conflicto dependen de implementar capacidades de disparar y olvidar, minimizando el retraso entre disparar y reubicar el vehículo. Por último, está el elemento de guerra psicológica de destruir más radares, lo que intensifica el daño físico. Sin una red sólida de radares para brindar cobertura y defensa mutua, los operadores rusos enfrentan un dilema insuperable. Pueden emitir más señales de radio para hacer su trabajo, arriesgándose a ser detectados, o permanecer en silencio y fallar en su misión. Este miedo reduce la efectividad incluso en los sistemas que sobreviven, pues las tripulaciones dudan en operar con normalidad. El éxito de Ucrania en la caza de radares facilita sus éxitos operativos más amplios, incluyendo sus audaces operaciones en las regiones de Kursk y Belgorod. La operación de Kursk, que comenzó en agosto de 2024, representa mucho más que una toma territorial. Al establecer una base en la propia Rusia, Ucrania creó lo que los estrategas militares llaman un dilema estratégico para Moscú. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, fuerzas extranjeras ocuparon territorio ruso. Esto destrozó la narrativa del Kremlin de invulnerabilidad y obligó a los rusos comunes a enfrentar la realidad de que su ejército ni siquiera podía defender la patria. El valor propagandístico ya justificaba el riesgo de la operación, pero los beneficios estratégicos son aún mayores. Las fuerzas ucranianas en Kursk esencialmente crearon un portaaviones insumergible dentro de Rusia. Desde Kursk, los equipos de reconocimiento monitoreaban los movimientos militares rusos. La artillería atacaba centros logísticos y las fuerzas especiales realizaban incursiones contra infraestructura crítica. Cada unidad rusa en Kursk no está disponible para ofensivas en otros lugares. Rusia tardó más de 6 meses en sofocar la invasión de Kursk y aún después parte del territorio sigue siendo muy disputado. Esto demostró la incapacidad de Rusia para adaptarse a estar a la defensiva y priorizar Kursk sobre los limitados avances en el frente de Donbass, probablemente causando más bajas al apresurar el transporte de tropas por territorio inseguro cerca de la frontera. Ucrania también ha aprendido lecciones valiosas de Kursk que han empezado a aplicar a operaciones recientes. Las recientes incursiones en Belgorod muestran una evolución táctica marcada desde esas primeras incursiones transfronterizas, donde Kursk se centró en tomar y mantener el territorio. Los ataques en Belgorod se enfocaron en objetivos específicos antes de retirarse, generando caos y debilitando la retórica rusa de presionar a Ucrania. Estas operaciones transfronterizas sirven múltiples propósitos estratégicos que se interconectan brillantemente. Militarmente, obligan a Rusia a desviar fuerzas de operaciones ofensivas a la defensa de la patria. Políticamente, le dan a Ucrania territorio ruso ocupado como fichas de negociación a futuro. Psicológicamente, muestran que Ucrania puede atacar en cualquier lugar y momento, erosionando la moral militar rusa. La conexión con la destrucción del radar se aclara al considerar los requisitos operativos. Las incursiones transfronterizas requieren inteligencia precisa sobre despliegues rusos, advertencia temprana de fuerzas de respuesta y corredores seguros para retirarse. Al degradar sistemáticamente la cobertura del radar ruso, Ucrania crea los entornos necesarios para estas audaces operaciones. La presencia de fuerzas ucranianas en Rusia complica en gran medida la planificación militar de Moscú. Rusia no puede usar ciertos sistemas de armas cerca de sus centros de población. Deben considerar las bajas civiles en su propio territorio. Las líneas de suministro enfrentan amenazas desde múltiples direcciones. Toda su posición sobre la seguridad de la zona trasera debe reevaluarse. La campaña de radar y las incursiones territoriales son dos aspectos de la misma estrategia. Al cegar los sensores rusos, Ucrania permite operaciones terrestres que agotan aún más los recursos rusos. Estas operaciones permiten identificar y atacar sistemas de radar adicionales, mientras Rusia los reposiciona para cubrir brechas. Esta sinergia operativa explica por qué éxitos tácticos aparentemente aislados como la destrucción de un radar Saslon improvisado son importantes estratégicamente.
Cada sensor eliminado no solo crea ventajas inmediatas en el campo de batalla, sino que permite efectos en cascada en múltiples dominios de la guerra. Llegando al punto clave, Rusia probablemente esté empezando a desesperarse. Montar radares de barcos en camiones revela problemas sistémicos profundos dentro de sus fuerzas. Cuando los militares comienzan a canibalizar equipos entre servicios, indica severas restricciones de recursos que la planificación no logró anticipar. Esta improvisación resolvería problemas inmediatos, pero crea vulnerabilidades que adversarios competentes podrían explotar. Para Ucrania, la lección es clara: seguir aprovechando las ventajas donde surjan. Si a Rusia le faltan radares terrestres, forzarlos a hacer adaptaciones cada vez más desesperadas. Si las operaciones transfronterizas agotan los recursos rusos, amplíalas para maximizar la iniciativa y hacer que Rusia cometa más errores. Eliminar los radares facilita las operaciones aéreas y permite utilizarlas para destruir más radares, degradando el sistema de defensa. La comunidad internacional también sigue de cerca estos sucesos. Los planificadores de la OTAN estudian las técnicas ucranianas de caza de radares para su posible aplicación en otros teatros. Los observadores militares chinos estudian las vulnerabilidades rusas para identificar posibles debilidades en su propio sistema. Los fabricantes de armas compiten para desarrollar contramedidas que podrían restaurar el equilibrio entre sensores y disparadores. La posición de Ucrania se fortalece con cada éxito táctico a medida que las negociaciones se vuelven inevitables. El territorio controlado en Kursk y Belgorod brinda una ventaja concreta. La capacidad militar rusa debilitada restringe el poder de Moscú para imponer condiciones por la fuerza. El impacto psicológico de las operaciones exitosas dentro de Rusia socava el apoyo doméstico para el conflicto continuado. Un radar naval montado apresuradamente en un camión y luego destruido por las fuerzas ucranianas resume la fase actual de esta guerra. Rusia, a pesar de su superioridad numérica, se está adaptando desesperadamente a la innovación ucraniana. Ucrania, aunque más pequeña, demuestra que la aplicación inteligente de recursos limitados puede lograr efectos estratégicos más allá de las cifras brutas. ¿Crees que las soluciones improvisadas de Rusia, como los radares de barcos en camiones, serán soluciones temporales a problemas mayores o podrán innovar para superar la escasez de equipos? ¿Cómo podrían los éxitos de Ucrania en caza de radares y operaciones transfronterizas influir en la trayectoria del conflicto? Gracias por ver y comenta abajo.